cordiales desde Quito, Ecuador, a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan domingo a domingo desde muchos lugares de América y a veces también desde Europa. Bueno, como acaba de decir el padre Lauren, dentro de un mes estamos próximos a iniciar un nuevo periodo litúrgico en el que leeremos, o en el cual la liturgia girará en torno al Evangelio de Lucas. Y frente a esto, queremos celebrar nuestro mes de la Biblia antes de la festividad de Cristo Rey a finales de noviembre, en torno a este Evangelio. Para este mes de la Biblia, en el Centro Bíblico, hemos preparado un material de preparación, de guía, de formación, de oración sobre el Evangelio de Lucas. Ya Katy nos ha dicho en otro momento que este material nos lo podemos bajar gratuitamente desde la página del Centro Bíblico en la pestaña de recursos. Ahí es fácil ubicar dónde está ese material y nosotros lo podríamos con facilidad bajar, imprimir o tenerlo en nuestros dispositivos para organizar nuestra vida orante, nuestros momentos de reflexión con la ayuda de este material. Pero también lo que hemos querido el día de hoy es hacer una presentación del Evangelio de Lucas, igualmente guiándonos con este texto, con este material del mes de la Biblia, diseñado por el equipo del Centro Bíblico del Verbo Divino. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint y a medida que vayamos avanzando, me iré deteniendo para ver si también podríamos dar la palabra a alguna pregunta o alguna intervención que juzguemos importante, conveniente, oportuna, y vamos a avanzar. Bien, entonces, lo primero que quisiera hacer es compartir con ustedes esta imagen o estas imágenes. Ustedes están viendo en este momento la carátula, la portada del material que hemos preparado, del que estaba hablando, estudio orante del Evangelio de Lucas, como preparación para el mes de la Biblia, que tenemos la costumbre de celebrarlo en Ecuador y en algunos países de América Latina en este periodo de octubre-noviembre, antes de la festividad de Cristo Rey, con la que terminamos el calendario litúrgico y comenzamos un nuevo ciclo. Este material es amplio, es grande, es como para trabajarlo todo el año litúrgico, para irlo reflexionando, meditando. Si ustedes pueden ver o alcanzan a ver en mi pantalla, tenemos el material organizado en unos temas introductorios, más bien en línea de formación, temas introductorios sobre el Evangelio de Lucas, una primera parte donde se trata sobre el ambiente en el que surge la obra de Lucas. Este es un tema muy importante porque nos ayuda a ubicar el texto en el contexto, nos ayuda a comprender dónde se escribió el Evangelio de Lucas, para quién, qué circunstancias, qué problemas, qué gozos, qué esperanzas, pero sobre todo cómo Lucas y sus destinatarios en esos contextos comprendían que Dios habla y les pedía vivir como iglesia de una manera concreta, eh, viviendo en torno a Jesús de Nazaret. También hay unos datos generales con los que yo también comenzaré mi exposición el día de hoy, sobre quién es Lucas, cuándo se escribió la obra, quiénes fueron los destinatarios y una mínima estructura del texto del Evangelio. Luego tenemos una tercera parte bastante amplia, quizá una de las más amplias, donde se hace una lectura continuada y comentada de la obra de Lucas. Por grandes partes del Evangelio, este texto nos presenta unos comentarios o unas propuestas de claves para leer, reflexionar
orar el Evangelio de Lucas. Y una cuarta parte donde encontraremos una reflexión sobre los grandes temas que el evangelista Lucas quiere tratar en su evangelio. Luego tenemos una parte ya más diseñada en metodología de lección divina. Esto ustedes me imagino que ya saben, es un estilo de oración bíblica que integra también lectura, meditación y también una reflexión sobre nuestro compromiso o una aplicación pastoral, como se suele decir. Este es un texto también que trae actividades complementarias, como ustedes podrán ver cuando accedan a este documento. Es muy entretenido, tiene algunas estrategias didácticas para recordar, para celebrar, para jugar, que incluso ustedes pueden utilizarlas en la catequesis, con los jóvenes, en sus grupos de oración, grupos parroquiales, si es que se animan también a impulsar una formación bíblica, pues ahí tienen este material que nos resulta muy útil. Es totalmente gratuito y ustedes se lo pueden descargar desde la página del Centro Bíblico del Verbo Divino. Bien, entonces, antes de entrar concretamente al Evangelio de Lucas, no sé si sería necesaria hacer una introducción muy general a los evangelios, ¿no? Quizás solamente decir unas pequeñas pistas fundamentales. Los evangelios no son biografías de Jesús. Los autores de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, escriben en contextos concretos, en sus épocas y circunstancias concretas, para destinatarios concretos. Y escriben manteniéndose fieles a lo que llamamos la tradición apostólica, ese testimonio rico de los testigos oculares de Jesús, que en principio, los años después de la muerte del Señor y de la experiencia de la resurrección, no se puso por escrito, se hizo vida, se puso en práctica. Fue el espíritu que permeaba, que atravesaba el estilo de vida de los primeros cristianos, que en esas primeras generaciones eran todos judíos. Intentando ser fieles a esta tradición apostólica, a esta tradición de los testigos oculares de Jesús, los evangelistas escriben desde su propio estilo, con sus propios temas, con su propio vocabulario, para sus destinatarios, tratando de enfocar las preocupaciones, las esperanzas, las crisis que estaban viviendo. Los evangelios, entonces, no son biografías de Jesús en el sentido que hoy tenemos de biografía. No intentan ser historias exactas que describen la vida de un individuo. Quieren ser reflexiones de fe, desde la fe y para la fe, vinculada a la vida. Los evangelios son también el fruto de la inspiración del Espíritu Santo, de la revelación de Dios en la vida de las comunidades, que los autores han ido experimentando esa revelación, esa inspiración, y desde ella también han ido surgiendo los textos. Bueno, esto como una idea central para que partamos de una base, ¿no? No estamos leyendo biografías, estamos leyendo textos que se escribieron para iglesias concretas, en circunstancias concretas. Otra cosa que me parece que es fundamental que quede clara para comenzar, y es que hoy en día nosotros, eh, cuando leemos la Biblia, no lo hacemos simplemente para memorizar un texto. No lo hacemos ni siquiera con alguna pretensión histórica para saber qué dijo Dios en el pasado o cómo actuó Dios en el pasado.
Lo hacemos para que este texto, que para nosotros es palabra de Dios, nos transmite el proyecto, el mensaje, la voluntad de Dios, ilumine nuestra vida. Leemos la Biblia no para el ayer, sino para el hoy. No leemos la Biblia por la Biblia. No leemos la Biblia simplemente por curiosidad. Leemos la Biblia para el hoy, para las circunstancias que estamos atravesando. Leemos la Biblia como luz que nos indica dónde está hablando Dios hoy, porque este también es un tema central o fundamental de teología bíblica que creo también debemos tener presente. Dios continúa hablando y habla en la realidad y en la historia. Habla en las circunstancias de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros barrios. Nos habla ahí donde la vida está amenazada o donde la vida lucha por continuar, ahí donde hombres y mujeres estamos tratando de lograr que este mundo sea mejor, ahí donde hay personas que se preguntan cómo construir el mundo, ahí Dios nos está hablando. Pero esta palabra tiene que ser iluminada, tiene que ser discernida, y la Biblia nos ayuda en esto. La Biblia nos indica dónde abrir nuestras orejas, nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra boca, dónde caminar o por dónde caminar. Por eso queremos leer el Evangelio de Lucas no solo para la liturgia, no solo para nuestra formación, no solo para nuestra edificación espiritual, personal, sino también para fortalecer nuestro trabajo de constructores del reino en el mundo de hoy, tan marcado por crisis, sufrimiento, incertidumbres, por una serie de problemas políticos, económicos, tecnológicos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto entonces leemos la Biblia. No leemos por curiosos, no leemos por ser tragalibros, no leemos para memorizar textos, leemos para vivir. Con estas pistas fundamentales que nos podrían ayudar a ir calentando motores también, quisiera ahora ir al grano y compartir con ustedes un pequeño trabajito que he preparado para esta ocasión. En este momento estoy compartiendo con ustedes una pantalla, mi pantalla, en la que vemos un esquema general de lo que vamos a reflexionar, conversar el día de hoy. A la izquierda está la imagen que hemos diseñado para este folleto del mes de la Biblia, y a la derecha, en este folleto Estudio Orante del Evangelio de Lucas, queremos en una primera parte enfocar con una cierta rapidez unas informaciones generales sobre el Evangelio. Queremos responder a estas preguntas: ¿quién es Lucas? ¿Cuándo se escribió? Y comprender cómo está organizado el Evangelio de Lucas. En una segunda parte, yo he dado mucha importancia a estas preguntas. Lucas, ¿para quién escribió su Evangelio? ¿Quiénes fueron sus destinatarios? ¿Y qué quiso? ¿Cuál fue su objetivo o propósito? Lucas escribió no para el aire, no para quien sea, sino para alguien. ¿Con qué intención? Y en una tercera parte, que será la final, quiero reflexionar rápidamente un tema central del Evangelio de Lucas que, a juicio de muchas personas, es el que vertebra, el que guía, el que atraviesa todo el Evangelio, el tema de la misericordia de Dios, o, para decirlo de otra forma y de antemano, ¿qué imagen de Dios se presenta en el Evangelio de Lucas a través de Jesús de Nazaret? Bien, esto como una presentación rápida, esquemática de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y comencemos, si es que no hay alguna previsión o alguna pregunta o comentario de parte de alguien.
o no sé si eso lo dejamos para el final. Hay un momentito que hemos contemplado también para participar. Bueno, lo dejaríamos para el final, pero si alguien ya no puede resistirse el pedir la palabra, o si alguien ve que le ha surgido un interrogante que le carcome el cerebro y el corazón, pues bueno, nos pide la palabra, nos detenemos y conversamos un segundo. Comencemos entonces. En la primera parte, sobre informaciones generales sobre Lucas, queremos saber quién es este Señor. Bien, tenemos que saber que todos los evangelios, o perdón, ningún evangelio surgió con firma de autor. Lucas no es la excepción. Ningún evangelio surgió con el nombre, con la firma de quien escribió o quién lo escribió. Es o son las comunidades cristianas durante el siglo I las que irán discerniendo qué evangelios son realmente palabra de Dios. No intervendrán aquí autoridades, un concilio, o no habrá como alguna gente con mala fe o mala intención dice, no habrá una autoridad que diga, este evangelio se queda, este evangelio se va por esta otra razón. No. Durante el siglo I, las mismas comunidades cristianas iban reflexionando y distinguiendo entre los textos cristianos, entre los evangelios. Sepamos, si es que no lo sabemos, lo sabremos ahora, que durante el primer siglo no se escribieron solamente los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Habían otros textos que finalmente no ingresaron a lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento o al canon de los evangelios, porque las mismas comunidades iban discerniendo qué textos guardan comunión con la auténtica fe cristiana, con la fe original de los testigos oculares de Jesús, qué evangelio, qué texto realmente nos presenta a Jesús de Nazaret como los testigos nos lo han transmitido. Y así, los evangelios que se fueron conservando no fueron porque lo haya escrito fulano, mengano, sino por este criterio, por su fidelidad a la tradición y a la fe de la Iglesia. Solo a partir de la segunda mitad del siglo II, entre los años 150 y los años 200, van apareciendo textos, van apareciendo comentarios cristianos que ponen nombres a los evangelios. Van apareciendo algunas personas que dicen, este texto lo escribió fulanito, menganito, sultanito, y en nuestro caso, Lucas, de quien se habla en la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 14. En ese texto, San Pablo habla de Lucas, el querido amigo, un querido compañero en la misión, que comenta que es incluso médico. Bueno, no nos interesa realmente si era o no era médico. Lo que sí nos interesa es que ciertamente el autor del Evangelio de Lucas, al leerlo o al analizarlo, eh, se revela como un individuo, primero, que no es judío. Es un hombre que vivió su fe cristiana fuera de Israel, no es de la primera generación de los cristianos judíos, es más bien un cristiano de otro pueblo, cultura, lengua, pero que sin embargo conoce las escrituras judías, parece que conoce otros textos, porque incluso en el Evangelio de Lucas está presente también todo el Evangelio de Marcos, hay algunos elementos que tienen en común con el Evangelio de Mateo, hay muchas ideas y muchos textos que tienen en común con las obras de San Pablo, por lo cual llegamos a la conclusión de que es un hombre que ha leído mucho, es un hombre que conoce
el texto de Marcos, posiblemente el texto de Mateo. Es un hombre que conoce las obras de Pablo y las utiliza con una cierta soltura, con una cierta facilidad. Entonces, ¿quién es Lucas? O como se haya llamado. La tradición de la iglesia le ha llamado Lucas y así le vamos a seguir llamando. Pero ¿quién es este hombre? Es un griego, es culto, educado, posiblemente de una clase social media que ha tenido acceso a una educación, sabe leer, escribir y lo hace muy bien, es muy ilustrado en ese sentido. Bueno, quizá esto no sea muy interesante, por eso más bien prefiero pasar a este otro tema. ¿Cuándo se escribió el Evangelio de Lucas? En el mismo Evangelio tenemos pistas que nos ayudan a aclarar o a responder esta pregunta, que sí nos resulta más importante que la anterior. En el Evangelio, capítulo 1, en los versículos 1 al 4, Lucas en la introducción nos dice que entre Jesús y él han habido otros que han predicado y otros que han escrito sobre la fe, y que él también se dispone a hacer una escritura organizada de los hechos para verificar la solidez de las enseñanzas recibidas. Así lo dice en la introducción, en los primerísimos 4 versículos del Evangelio. Lo que nos indica entonces que Lucas reconoce que antes de él ha habido una rica tradición oral y escrita de la fe cristiana. Reconoce que antes de él el cristianismo se ha transmitido de palabra, se ha cantado, se ha orado, se ha expresado en cantos, en plegarias, y que también se ha puesto por escrito de alguna forma ordenada. Y ahora él también lo hace. De aquí sacamos una conclusión. Lucas no es de la primera generación cristiana. Él no es de los cristianos que vieron, oyeron, caminaron con Jesús de Nazaret antes o incluso después, cuando los cristianos experimentan la resurrección del Señor. Otra cosa que nos ayuda a datar el Evangelio es que en la obra de Lucas, en este caso su segundo libro, en Hechos de los Apóstoles, Pablo, que es un protagonista importante de este libro, Hechos de los Apóstoles, aparece como idealizado, aparece como un personaje con características generales que se pueden aplicar a muchas personas. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, no menciona rasgos particulares de la personalidad, de la psicología de Pablo, lo que indica que Lucas está presentando a Pablo más bien como un símbolo de la misión del Evangelio entre los gentiles. Y esto nos indicaría que el Evangelio se escribió después de que Pablo muere, entre los años 65 y 70. Por tanto, Lucas escribe luego de Pablo, posiblemente después del año 70. Además, Lucas en su evangelio ya menciona la destrucción de Jerusalén, que fue un evento terrible que marcó un antes y después de la vida de los judíos y de los cristianos. La destrucción de Jerusalén sucedió entre los años 69 y 71. La parte más cruel fue la del año 70. Lucas ya menciona en labios de Jesús la destrucción de Jerusalén, lo que indica que el evangelista Lucas ya conoce de este evento. Y esto nos indica entonces, nos ratifica más bien entonces que el Evangelio de Lucas y su segunda obra, Hechos de los Apóstoles, surge después del 70. Pero por otro lado, en Hechos de los Apóstoles,
notamos que las comunidades cristianas comienzan a organizarse, que se crean instituciones y ministerios, que aparecen pequeñas normas o pequeños compendios de normas de organización de las comunidades, lo que indica que los cristianos están ya no tanto en esa etapa de esperar la segunda venida del Señor, como era en el caso del Evangelio de Marcos, que se escribe antes de Lucas. Los cristianos han pasado esa primera etapa de expectativa de la parusía, esa etapa de incertidumbre sobre cuándo vendrá el Señor por segunda vez. En Lucas ya no hay preocupación por cuándo vendrá el Señor. En Lucas se nota que los cristianos más bien tienen la certeza de que la vida continúa, la historia continúa y hay que organizarnos, hay que prepararnos, hay que mantenernos pilas, despiertos, hay que mantener las lámparas encendidas. El Señor llegará cuando le dé la gana, como ladrón en la noche, pero nosotros más bien preocupémonos por estar listos. Y una forma de estar listos es organizarnos, es ir dándole forma a la comunidad, es prepararnos para continuar adelante. Esto nos indica que el Evangelio se escribió después de los 80. ¿Por qué? Por otras obras, por otros estudios, por otros investigadores, sabemos que a partir de la década de los 80, ante varios sucesos en aquella década, las comunidades cristianas inician un proceso de institucionalización, es decir, de organización interna. El cristianismo está dando un paso importantísimo de ser comunidades carismáticas, comunidades inspiradas, comunidades que viven desde una inspiración profunda, desde una fe profunda, están dando el paso a ser comunidades organizadas, instituidas o estatuidas con forma, con normas, con tradiciones, con vocabulario propio, con pastores propios y posiblemente también con doctrina y liturgia propia. Así entonces, estos detalles nos ayudan a datar el Evangelio en la década de los 80. También, finalmente, se ve que Lucas no conoce de los terribles sucesos de la década de los 90, década en la que más bien surgirán otros textos cristianos, como por ejemplo el libro del Apocalipsis o la obra de San Juan, la década de los 90. Pero Lucas no sabe de la terrible y brutal persecución que el emperador romano Domiciano comienza hacia el año 93. Más bien Lucas tiene un cierto optimismo hacia los romanos. Lucas parece que confía todavía en la justicia romana, en las leyes romanas. Lucas parece que tiene un cierto aprecio por lo romano. Por cierto, esto quizá indicaría que el mismo Lucas podría ser romano, aunque no. Pero en todo caso, Lucas no conoce la, la cruel persecución del año 93 y mantiene una cierta visión optimista frente a Roma. Esto lo podemos ver no solo en el libro de los Hechos, sino, por ejemplo, en la forma en que trata a Pilato en el proceso del juicio de Jesús. No me voy a meter en detalles, pero si ustedes gustan, comparen la imagen, la forma como Lucas presenta a Pilato a cómo lo hace Marcos, Mateo o el mismo Juan. Y se darán cuenta de que en Lucas los romanos, concretamente este individuo, Poncio Pilato, es presentado con un cierto cuidado y cautela.
Todo esto nos lleva a esta conclusión, la que ustedes ven al final de la pantalla en letra más negrita. Lucas, el Evangelio y Hechos, escribe su obra hacia los años 80, entre los 80 y 90. Es la década en la que probablemente se escribió la obra lucana. ¿Por qué decía al principio que esta pregunta nos resulta más interesante o importante que la anterior? Porque una vez que sabemos cuándo se escribe el Evangelio, con la ayuda de otras investigaciones, podemos concentrarnos en averiguar qué estaban viviendo los cristianos en esa década, qué estaba pasando en esa década, cómo era la economía, la política, la cultura, qué grandes acontecimientos marcaron esa década. Y esto a su vez nos ayuda a comprender o incluso a plantearnos como hipótesis plausible eh, el por qué el evangelista escribió lo que escribió y el estilo, como lo hizo, el vocabulario que utilizó, etc. Muy bien. Y esta tercera parte también es importante. Quiero presentarles dos maneras de comprender la estructura del Evangelio de Lucas. Ustedes habrán escuchado que se afirma que Lucas es el evangelista más historiador. En su introducción al Evangelio, en los primeros 4 versículos del capítulo 1, Lucas efectivamente dice, querido Teófilo, antes que yo, muchos otros han intentado escribir de forma ordenada lo que ha acaecido entre nosotros. Ahora yo también voy a hacer lo mismo. Lucas, el mismo Lucas lo dice, quiere escribir una historia. Pero tenga cuidado, Lucas no es un historiador como hoy entendemos a los historiadores. Aunque Lucas fuera un historiador, es principalmente un hombre de fe. Y la historia que él quiere escribir es una historia en la que comprendemos que Dios actúa. Lucas quiere escribir unos relatos ordenados sobre cómo Dios se ha revelado y cómo Dios se revela. Entonces, Lucas no es un historiador como los historiadores de hoy, es un historiador de la historia de la salvación y organiza toda su gran obra a manera de una historia en 3 capítulos o en 3 partes. Dedica una primera parte muy cortita, simbólica, sintética, si se gusta, si se quiere, a cómo Dios se ha revelado en Israel. Y esta parte son los capítulos del 1 al 3, hasta el versículo 20 aproximadamente. En estos 3 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, encontramos a personajes centrales: María, Zacarías, Isabel, Simeón, Ana y principalmente Juan el Bautista. Encontramos episodios como el de la Anunciación, la Visitación, encontramos el episodio de la revelación o la anunciación del ángel a Zacarías en el templo, encontramos el episodio del nacimiento de Juan el Bautista, también episodios del nacimiento de Jesús. Bien, este bloque que algunos llaman el del Evangelio de la Infancia, que por cierto lo comentaremos en otro momento en el mes de noviembre, en este bloque Lucas pretende afirmar que Dios se ha revelado en Israel, pero no a cualquier Israel. Sabemos que Israel como país, como pueblo, ha tenido una historia conflictiva y que a lo largo de esta muchos personajes
de Israel no han sido necesariamente unas blancas palomitas. Sabemos que a lo largo de la historia de Israel, reyes han pecado, que se han tergiversado la ley de Dios o que se ha roto la alianza. También sabemos que a lo largo de la historia de Israel, algunos pocos se han mantenido fieles a la fe, a la alianza, han comprendido el proyecto de Dios y han intentado vivir de acuerdo a ese proyecto. De este grupito pequeño de judíos, un auténtico Israel chiquito, humilde, pobre, fiel, vendrá el Mesías, nos dice el libro del profeta Isaías desde el capítulo 7 y en muchos otros lugares de ese libro. Bien, pues en este bloque, Lucas 1:3, el evangelista nos presenta al Israel fiel, pequeño, humilde, del cual vendrá el Mesías, simbolizado en María. María, en el Evangelio de Lucas, no solo es la madre de Jesús, es también el símbolo del Israel virgen, del Israel fiel, del Israel pequeño, del Israel sencillo, del Israel no prepotente, del Israel no poder, del Israel no lujo, no autoridad. Este Israel, este pequeño rebaño, este pueblo humilde, se revela en una mujer, en una joven, campesina, sencilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los otros personajes que ustedes pueden leerlos en esta primera columna de la izquierda de su pantalla, y principalmente Juan el Bautista, el que antecede al Mesías. La segunda parte de la gran obra lucana es el grueso del Evangelio, dedicada totalmente a Jesús, el Mesías. Pero en esta parte, la intención de Lucas es mostrarnos cómo el Dios que se revela a Israel se hace presente ahora en Jesús de Nazaret, el auténtico Mesías. Y nos presenta a Jesús como el Mesías. Nos muestra qué significa que sea el Mesías. Nos muestra cómo Jesús presenta a Dios, cómo presenta su proyecto, cómo piensa, cómo vive Jesús la voluntad de Dios. Y da paso a la tercera parte, que es todo el libro de los Hechos. Aquí el protagonista o la protagonista es la iglesia. La intención de Lucas es decirnos que el Dios que se reveló en Israel y que se reveló de forma clara en Jesús, ahora continúa hablándonos en las iglesias, en las comunidades. Y no solamente las del siglo I. Desde aquí, los cristianos y los católicos somos los que más defendemos esta idea, afirmamos que Dios continúa hablándonos, impulsándonos a la misión, moviéndonos a organizarnos mejor, moviéndonos a responder de manera más responsable y coherente a los desafíos de la historia, enseñándonos a ir siempre más allá, a ir, perdonen la metáfora, sacudiéndonos telarañas de las cabezas y cuestionándonos sobre nuestra propia forma de vida para ser cada vez más fieles a este Espíritu Santo que nos acompaña a lo largo de la historia. Entonces, esta es una primera forma de comprender la estructura del Evangelio de Lucas. Y una segunda forma es esta. Tomamos en cuenta solamente el Evangelio de Lucas y notamos que tiene tres partes. Un prólogo, un contenido del relato y una conclusión o epílogo. El prólogo, que siempre es
una reflexión teológica más que histórica, es Lucas 1, 5 a 3:20. Ahí encontramos el relato que conocemos como el Evangelio de la Infancia, que ya he comentado. Luego viene el texto propiamente de Lucas, original en muchos sentidos de él, y esta parte está organizada a manera de un viaje. Es un método o es ¿cómo decirlo? Es una artimaña, un artificio que Lucas utiliza para hablarnos de la vida pública de Jesús. Organiza todo su material en una especie de narración de un viaje que comienza en Galilea y que termina en Jerusalén. A lo largo de ese viaje, Lucas nos va presentando a Jesús, su proyecto, su vida, sus grandes temas y finalmente su llegada a Jerusalén, y llegamos a la tercera parte, que es el epílogo o la conclusión, que en todos los evangelios son los relatos de la pasión, muerte y resurrección. Y en este caso, también de la ascensión, que es como el eslabón que une al Evangelio de Lucas con la siguiente obra, que es Hechos de los Apóstoles. En este encuentro, en este mes de la Biblia, no queremos hablar sobre hechos, así es que solamente les presento esta estructura del Evangelio. Aunque quizás sea interesante saber que en Hechos, que Hechos se enlaza con el Evangelio, con el relato de la ascensión del Señor. En el momento que puedan, verifiquen cómo termina el Evangelio de Lucas y luego verifiquen cómo comienza el libro de los Hechos, y se darán cuenta de que los dos libros tienen un relato de la ascensión, un relato que sirve de nexo, digo yo, de enlace o de eslabón para formar todo este gran bloque de la obra lucana. Muy bien, entonces, hasta aquí las informaciones generales del Evangelio de Lucas. La siguiente parte ya no son informaciones generales, sino más bien son temas que nos ayudan ya a comprender al Evangelio y de alguna forma también a ir descubriendo qué es lo que Lucas nos está diciendo a nosotros hoy. Bien, confío en que hasta aquí todo va bien, no hay problemas, angustias, crisis, parece que no, nadie, no veo en el chat ninguna mano levantada, ni ningún mensaje. Perfecto, entonces si surge alguna pregunta, alguna inquietud, la aclaramos hacia el final. Regreso entonces a mi pantalla y continuamos con la segunda parte de nuestra exposición. Los destinatarios de Lucas. ¿Quiénes eran? Recuerde algo que veíamos al principio. Lucas escribió para alguien. Lucas no escribió a lo bobo, a lo tonto, escribir por escribir. Lucas no escribió para el aire, no escribió para lanzarlo a los cuatro vientos, escribió para personas de carne y hueso que estaban viviendo en lugares concretos, en circunstancias concretas. ¿Y quiénes eran estas comunidades? Primero, eran comunidades compuestas por gente de muchos pueblos. No sabemos cuántos, pero sí sabemos que eran comunidades que vivieron en el mundo griego. Y el mundo griego era cosmopolita. El mundo griego integraba el mundo griego y la sociedad romana. Podríamos decir el mundo greco-romano integraba pueblos muy diversos, gente de muchas lenguas, tradiciones, espiritualidades, costumbres, etc.
lo que hoy decimos sociedades pluriculturales o multilingües o diversas sencillamente, ¿no? Y mucho más sabiendo que las comunidades para las que Lucas escribe posiblemente estaban en la península de Grecia o en la península helénica, en una zona conocida como el Peloponeso, que en esa época se llamaba la provincia romana de Acaya. En esa zona, muy comercial, de mucho tránsito, de gente del oriente y del occidente, gente que compra y vende, gente que trae productos de allá y los lleva hacia allá, etcétera, etcétera. Confluyen muchos pueblos, lenguas, culturas, tradiciones, colores de piel, maneras de vestir, de comer, de amar, de odiar, de dibujar, de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. A esto me refiero con comunidades mixtas. A esto me refiero entonces con comunidades cristianas compuestas por personas de múltiples procedencias culturales. Estas comunidades, por lo que vemos en el Evangelio, y si ahora no queda claro, no se preocupe que después lo vamos a repetir, en estas comunidades hay problemas de tensiones con los judíos, y no solo con los judíos, sino también con otros cristianos que se suelen llamar cristianos judaizantes. En estas comunidades hay una fuerte preocupación. Nosotros, me voy a poner en los zapatos de esta gente, nosotros también seremos pueblo de Dios, aunque no tengamos una misma lengua como los judíos, aunque no tengamos unas mismas costumbres y un mismo color de piel como los judíos, nosotros que tenemos otras maneras de hablar, de ser, de vivir, de organizar la familia, de considerar al ser humano, distintas a las de los judíos, también podremos ser pueblo de Dios, herederos de Abraham, de Moisés y de la alianza. Dios también nos ama, Dios también viene para nosotros, aunque seamos diversos, aunque seamos comunidades inter o pluriculturales por lo menos. Bien, estas comunidades se hacen esta seria pregunta. ¿Pero por qué? Porque en estas comunidades hay tanto judíos como cristianos judaizantes que afirman que el auténtico pueblo de Dios es el que tiene un mismo color de piel, una misma lengua, unas mismas tradiciones, una misma manera de vivir, de organizar la familia, de construir la casa, de cocinar, de organizar los espacios, una misma cultura, unas mismas leyes, unas mismas tradiciones, una misma estirpe. Estos judíos de tendencia farisea mayoritariamente y los cristianos judaizantes parece como que criticaban a estas comunidades y les decían: vean, pero si ustedes no tienen identidad, no hablan la misma lengua, no tienen las mismas costumbres, no tienen el mismo color de piel, tienen distintas tradiciones, ¿cómo van a ser pueblo de Dios? Bien, estas preguntas, estas cuestiones, estas tensiones son las que Lucas va a enfrentar en su evangelio. Nos presenta a Jesús como muy preocupado frente al tema de los paganos. Jesús tiene encuentros continuos y muy amigables con extranjeros, con gente de otras razas, a los que les demuestra que Dios también les ama, que Dios también viene para ellos, que el proyecto de Dios no es para una cultura, que la comunidad pueblo de Dios no es una etnia, no es una tradición, tendrá una propia idea de pensar lo que sea el pueblo de Dios. Bueno, también
Hay otros pequeños detalles que nos indican que Lucas escribe para comunidades no judías o para comunidades compuestas por gente pagana, como se denominaba en ese tiempo, o de la gentilidad, como también se les llamaba, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, Lucas es un griego que a veces menciona costumbres griegas como si se pusieran en práctica en la época de Jesús, lo cual es imposible. Lucas parece que en algunas ocasiones incluso no conoce bien el territorio judío, las fiestas judías, y entonces comete algunos pequeños errores. Bueno, no importa, pero esto en todo caso indica que Lucas está escribiendo para gente no judía. ¿Quién más son los destinatarios del Evangelio de Jesús? Estas comunidades destinatarias del Evangelio de Lucas son gente que, como decía, se hacen esta pregunta. Para ser cristianos, ¿tenemos que adoptar la cultura judía? ¿Tenemos que deshacernos, eliminar nuestra propia cultura? Para ser pueblo de Dios, ¿tenemos que hacernos judíos y asumir las costumbres judías? ¿Será que Dios no viene sino solo para los judíos y por lo tanto tenemos que hacernos judíos? Pues Lucas tiene otra idea. Lucas nos presenta a Jesús con un proyecto que dice claramente, la salvación no viene solo para Israel, sino para las naciones. El proyecto de Dios que nos revela Jesús se ofrece a todas las naciones, paganos, gentiles, griegos, romanos, sirios, egipcios, también judíos, libres, esclavos, ricos, pobres, varones, mujeres, enfermos, sanos, inteligentes, torpes o no educados. En el Evangelio se puede leer claramente que muchas personas, desde Jesús, Pedro, Santiago y otros, hablan de un proyecto de Dios abierto a todas las personas, que no se detiene por el tema de la cultura, que el pueblo de Dios, que el proyecto de Dios no es hablar una misma lengua, vestirse de la misma forma, tener el mismo color de piel, peinarse de la misma manera. Desde aquí hago una pequeña pausa. El cristianismo no es una cultura, no es un conjunto de costumbres. El cristianismo no puede tener una misma lengua. El cristianismo atraviesa las culturas, las lenguas, las tradiciones. El evangelio es ofrecido para fermentar las culturas, para iluminar las culturas, no para violarlas, no para eliminarlas. Se puede hablar de una vida cristiana siendo shuar, siendo africano, siendo indio o siendo europeo, siendo de Asia o siendo de Norteamérica. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es una cultura. Bien, así lo encontramos en el Evangelio y en Hechos. Por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro nos dice en 3:25, ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres, al decirle a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, no solo las judías. También Santiago, en Hechos 15, nos da a entender que la iglesia, compuesta por paganos, que la evangelización de los paganos, sin eliminar sus culturas, es algo necesario y querido por Dios.
que Dios mismo ya preveía que todas las naciones sean atraídas a Dios por este pueblo o por el Mesías. Muy bien, y finalmente este versículo, que es el último de la obra de Lucas, en Hechos 28, ¿no? Es el último, lo último que usted va a encontrar en la obra de Lucas, esta frase cortita. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Quisiera detenerme un minuto para quizá comentar un poquito más esto. ¿Por qué esta insistencia en Lucas de que el Evangelio de Dios en Jesús, la buena nueva, es anunciada también a todos los pueblos, más allá del color de piel, la lengua, la cultura, las tradiciones? ¿Por qué? Porque en el siglo primero, cuando Lucas está escribiendo su obra, cuando sus destinatarios están viviendo, el judaísmo, y perdón, no solo en la época de Lucas, sino también en la época de Jesús, el judaísmo tiene la idea de que el proyecto de Dios es solo para Israel, de que el proyecto de Dios es para los hijos de Israel y que los paganos que quieran hacerse acreedores a la salvación que ofrece Dios tienen que convertirse al judaísmo primero, que los paganos que quieran ser salvados, por decirlo así, lo que tienen que hacer es hacerse judíos. En esta época, en la de Jesús y en la de Lucas, los judíos se creen como raza elegida, pueblo escogido, y dicen que Dios solamente les ama a ellos y no a los otros pueblos, que no viene para ellos. Los judíos creen que los otros pueblos y las otras culturas son malévolas, son pecadoras o que son en sí mismas perversas. Afirman que solo ellos son, como decimos acá en Ecuador, y no sé si en todo Ecuador, pero creo que rápidamente me van a comprender. Los judíos decían que solo ellos son la divina papaya, solo ellos son la crema de la crema, solo ellos son hijos de Dios. No sé si se dan cuenta de lo que esto implica. Si lo trajéramos al día de hoy, estaríamos diciendo que hay alguien que afirma que Dios no ama a los africanos, a los asiáticos, no ama a los amazónicos, no habla a la gente de los pueblos andinos, no habla a la gente que todavía vive las tradiciones mesoamericanas allá en Guatemala, en Centroamérica, en El Salvador, que Dios no ama a los que viven tradiciones y culturas como las de Japón o del norte de China o del norte de Canadá. Estaríamos diciendo que Dios solamente viene para nosotros, los que hablamos tal lengua, los que nos vestimos de esta manera y nos peinamos de esta manera y, en fin. ¿Se dan cuenta de la grandísima bobada que estaríamos diciendo? ¿Se dan cuenta de la grandísima blasfemia que estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que Dios es un Dios elitista, particularista, de un Dios que ama a unos y a otros no, que ofrece sus bendiciones a unos y a otros no, que margina a unos y acoge a otros, de un Dios que dice, a ti te quiero, a ti no te quiero, solamente porque eres negro, amarillo, rojo, o porque tienes los ojitos azules, o porque tienes la piel un poquito más negra que la de él. Estaríamos diciendo tonterías que no cuadran con lo que Jesús entendió
por Abba, Padre. Muy bien. Y por cierto, en este mes de las misiones y específicamente hoy, Día del Domo, eh, también estaríamos diciendo que la evangelización es sacar a la gente de sus propias culturas, que la evangelización es decirles a las gentes de los pueblos, de otros pueblos y tradiciones y culturas que vengan a la nuestra, que nosotros somos los más lindos, que nosotros somos los más guapos, que Dios viene a nosotros y que para que ellos también se salven tienen que ser de los nuestros. Es como decir aquí en Ecuador, ir a nuestras comunidades y nacionalidades y pueblos indígenas y decirles, dejen de hablar quichua o quechua y vengan a hablar castellano. Dejen sus tradiciones andinas y vengan a vivir nuestras tradiciones mestizas urbanas. Dejen de festejar la vida de esa manera y vengan a festejar la vida como nosotros lo hacemos. La evangelización sería destruir culturas. La evangelización sería despreciar a los pueblos, despreciar a los otros, a los demás. Por esto me he permitido ponerle atención a este pequeño detalle. Bueno, eh, Manuel Muñoz nos dice algo. Bueno, los judíos pensaban y piensan, bueno, y no todos los judíos, algunos judíos, que son los elegidos. Y a veces nosotros, los cristianos, y entre los cristianos, algunos grupos, como por ejemplo nosotros los católicos, también a veces nos creemos la divina papaya o también nos creemos los elegidos, ¿no? Desde aquí decimos, solo nosotros, los católicos, los luteranos no, los evangélicos no, los bautistas no, los musulmanes no, los de otras religiones no, solo nosotros somos los buenos, los santos, la divina pomada, solo para nosotros viene el único Dios verdadero, todos ellos se van a ir al infierno. Qué grandísima tontería, qué grandísima bobada, qué grandísima blasfemia. Muy bien, después quizá Manuel Muñoz nos puede hacer un comentario rapidito sobre algo que nos ha escrito al chat, pero continuemos con lo nuestro, que la tarde avanza y el tiempo no perdona. Bien, entonces estábamos reforzando esta idea. Y además, estas comunidades parece que eran primero conformadas por gente de clases sociales, clases socioeconómicas, diríamos hoy, bajas, pobres, empobrecidas o deprimidas. Llámele como le quiera llamar. Vamos a utilizar el término pobre por alguna razón que voy a comentar más adelante. Pero estas comunidades estaban conformadas por personas que no eran nobles, no eran eruditas, no eran sabios, no eran ricos, no eran dueños de esclavos, no eran terratenientes. Eran personas más bien sencillas, eran personas de los ambientes obreros, del mundo de los trabajadores, del mundo de los sectores más despreciados, como por ejemplo las mujeres, el mundo de las mujeres, o el mundo de los tenidos como malos, como los enfermos, por ejemplo. Así nació el cristianismo. Disculpe si no está de acuerdo. Hay muchos argumentos, hay muchas pruebas de esto. Los primeros cristianos, o lo que es lo mismo, el cristianismo entra al mundo griego en esos ambientes. Así nos lo dice
Pablo en sus cartas de muchos años antes de Lucas. Bien, pero estos cristianos son gente que al intentar vivir el evangelio van ganándose conflictos con el mundo romano, al interior de ellos, en sus ciudades, con los judíos, con las autoridades. Son gente mal vista, amenazada y perseguida. ¿Por qué decimos esto? Porque en el Evangelio y en el libro de los Hechos se nota mucho que el autor está escribiendo para mantener la esperanza, para mantener la seguridad en Dios que nos protege, para mantenernos firmes en una fe que no da el brazo a torcer o que persevera. En el Evangelio de Lucas encontramos algo curioso. Es donde los personajes pobres más aparecen que en cualquier otro evangelio. Por alguna razón, alguien ha llamado al Evangelio de Lucas el Evangelio de los pobres. Otros han llamado al Evangelio de Lucas el Evangelio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es donde más se habla de la defensa de los pobres, donde más se habla del peligro de las riquezas, donde más se habla de excluidos, marginados y perseguidos, donde más se insiste que Jesús viene para los pobres, donde Jesús se rodea de gente de clases sociales bajas y donde más se insiste que las clases sociales altas no comprenden a Jesús. Esto es curioso porque además en Marcos, en Mateo y en Juan, este énfasis no aparece con esta fuerza, solo en Lucas. ¿Y es por qué? Porque las comunidades de Lucas están compuestas por personas amenazadas, perseguidas, empobrecidas, difamadas, gente comunidades que se sienten indefensas y amenazadas. Bien, y además, en el mismo sentido de persecución y amenaza, el evangelista Lucas intenta enviar este mensaje, ¿no? Intenta enviar el mensaje de que la vida plena, la salvación, la felicidad, la bendición, la santidad, la justicia, como le quiera llamar, es algo que se logra siendo discípulo de Jesús, viviendo la misericordia que guió la vida de Jesús, que en el fondo es el proyecto de Dios, y que esa misericordia debe hacernos a las comunidades espacios de solidaridad, de acogida, de defensa, de protección y de cuidado de los más débiles, de los excluidos, de los que sufren, de los abandonados. Vivir la misericordia de Dios, que es la de Jesús, nos lleva a ser comunidades protectoras, defensoras, solidarias, compasivas. Y esto nos va a traer problemas, siempre, ayer, hoy y mañana. Vivir la misericordia es arriesgarnos a ser llamados subversivos, terroristas, enemigos de la sociedad, nos llamarán de todo, endemoniados, blasfemos, borrachos, comilones, amigos de prostitutas y de ladrones y de publicanos, nos llamarán de todo. Pero en esto radica el ser
discípulos de Cristo. Esta es una idea central que se repite machaconamente en todo el Evangelio. Y Lucas, como les decía, intenta mantener la fuerza, la esperanza, diciéndonos, esto vivió Jesús y esto debemos vivirlo. En esto se distinguirá que somos cristianos. Comunidades entre la vida y la muerte que opta por la vida. Y hasta aquí vamos a llegar con nuestra segunda parte. He hablado rápidamente de los destinatarios del Evangelio de Lucas, mezclando aquí también algunas informaciones sobre los contextos que estos destinatarios estaban viviendo. Persecución de los fariseos, tensiones internas entre los mismos cristianos, persecución por parte de los romanos, porque los cristianos ya huelen a subversivos, persecución por las mismas sociedades, por las autoridades locales, que ven en los cristianos continuas violaciones a las tradiciones, a los valores, a las formas de ser romano o greco-romano en el siglo I. Bien, y ahora quisiera pasar al último tema de esta introducción, a la última parte de esta introducción al Evangelio de Lucas, los temas centrales. ¿Qué temas centrales aparecen en el Evangelio y en Hechos? ¿Qué grandes ideas Lucas quiere presentar? Y no es que se le salgan a él de su entraña, de su grandísima gana, sino qué aspectos, qué realidades, qué está viviendo la comunidad que Lucas quiere iluminar con el mensaje de Jesús, con la persona de Jesús. Y el primero, y a mi manera de ver, y que no es solamente mía, es la de la misericordia de Dios. Por esta razón, también el Evangelio de Lucas ha sido llamado así, el Evangelio de la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas insiste en que el Dios de Jesús de Nazaret es un Dios de misericordia. No es un Dios de la norma, no es un Dios ley o legalista o juez, no es un Dios castigador como policía y no es un Dios comerciante que intercambia bienes por un pago o por un costo, sino que es un Dios. Voy a dejar de suspender, de compartir la pantalla para decirles esto y para que lean mis labios. Es un Dios que nos ama porque le da la grandísima gana, porque esto le caracteriza a Dios. Perdón que lo diga de esta forma tan curiosa. Siempre hemos dicho que Dios es todopoderoso y créame, no es así. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Qué es? Dejar de amarnos. Y nos ama, seamos buenos o malos, blancos o negros, de izquierda o de derecha, neoliberales o del socialismo del siglo XXI. Nos ama, estemos en la condición que estemos, incluso aunque no creamos en Él y aunque seamos musulmanes, aunque hablemos de la Pachamama o aunque hablemos de Alá o de quien sea, nos ama a todos
independientemente de la condición socioeconómica, de género, de edad, de salud, de moral, de religión. ¿Y es por qué? Porque este Dios, al que Jesús, según el Evangelio de Marcos, le llamaba Abba, es misericordia. No solo es misericordioso, es misericordia. Y este Dios nos ofrece a todos por igual un mismo proyecto. A todos por igual golpea nuestra puerta y nos hace una misma invitación. Este Dios no hace su oferta, no presenta sus dones, sus regalos, por decirlo así, solo para los que vamos a misa los domingos o solo para los que no fuman, no bailan y no dicen malas palabras y no tienen malos pensamientos. Este Dios no viene solo para los que tienen unas tradiciones o unas costumbres, viene para todos. Dios no nos ve a la cara y nos dice, ah, ¿fuiste a misa el domingo? Entonces ven, si eres mi hijo. Ah, ¿te abstuviste de comer carne de chancho? ¿O descansaste en sábado? ¿O no, no es un Dios que nos ve a la cara o nos pide facturas, no es un Dios que primero verifica si hicimos o no hicimos, si cumplimos o no cumplimos una norma. A este Dios, en principio, para ofrecernos su amor, el que cumplamos o no cumplamos normas, le importa un comino. Simplemente nos ofrece su amor porque sí. Porque le da la pura y grandísima y regalada gana, porque así es Él. Y esta idea de Dios, esta imagen de Dios, se presenta en Jesús. Jesús actúa con estas actitudes de Dios. Y Jesús presenta el reino de Dios como un reino de misericordia, como un reino abierto, como un reino de solidaridad, de protección, de cuidado, como un reino no de norma, sino como un reino de ternura, como una gran fiesta. Nos presenta a Dios, ni siquiera como un papá legalista, ¿no? Tenemos la infeliz idea en nuestra cultura occidental de que los padres de familia somos los que traemos normas y leyes en la casa. Y tenemos la infeliz idea de que las madres de familia son las encargadas de la ternura, del cuidado, del cariñito a los guaguas, a los niños. El papá pone norma, la mamá pone besito. El papá pone ley, la mamá es la que pone la caricia. El papá es el que dice, son las 8, a la cama, y la mamá es la que va a la cama a darle el besito de buenas noches. Esta torpe idea de lo que sea ser padre y madre en Jesús también desaparece, porque cuando Jesús dice que Dios es Padre, nos lo presenta cariñoso, tierno, abrazando, acariciando, compadeciéndose, dando un besito, incluso en esas frentes sucias, leprosas y enfermas. Jesús, aunque dice que Dios es Padre, no lo presenta como ley y norma, lo presenta como cariño, como compasión. Y este es el reino de Dios, un reino de un Dios Abba, aunque en Lucas no aparece mucho la palabra Abba, pero no importa, es para comprendernos entre nosotros. Y también otros temas del Evangelio de Lucas están, como decía, profundamente
atravesados por esta idea central. No solamente Lucas nos presenta a Jesús, su identidad, su personalidad, sus acciones, su manera de hablar, de ser y de actuar con la gente. También nos habla de temas interesantes como el reino de Dios, cómo vivirlo, cómo trabajarlo, qué significa, dónde está, cuándo llegará. Y también temas sobre, como por ejemplo la iglesia. ¿Qué es la comunidad? ¿Cómo construirla? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo tenemos que ser sus miembros? ¿Cómo organizarnos al interior? Y cuando nos habla del Espíritu Santo, ¿qué es esto? ¿Y dónde está? ¿Y cómo entenderle y cómo escucharle? Y cuando nos habla de los misioneros allá en Hechos, cuando nos habla de Pablo y sus viajes y de los misioneros y misioneras, compañeros y compañeras de Pablo, la evangelización, cuando nos habla de las mujeres, de los niños, de los enfermos, de la riqueza, de la pobreza, de lo que sea la oración, la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Lucas habla de todos estos temas, todos ellos dependen de uno solo, la misericordia de Dios. Por eso, yo he querido terminar esta parte o este encuentro del día de hoy con esta eh, insinuación general. A nivel de temas, a nivel de doctrina, todo el Evangelio de Lucas, toda la obra lucana se levanta sobre esta idea central, la misericordia de Dios. Y para ir callándome, a mi modo de ver, no sé qué dirán los biblistas y las biblistas, pero el texto de Lucas, que es como el corazón del Evangelio, el texto que es como el eje en torno al cual gira la rueda del Evangelio, es el relato del Padre misericordioso y el Hijo pródigo. Lucas 15. Este texto, que es exclusivo de Lucas, no existe en Marcos, en Mateo y en Juan. Este relato del Hijo pródigo, como le conocemos usualmente, aunque yo le llamo el relato del Padre misericordioso, es aquel con el que Lucas nos presenta de una forma metafórica, gráfica, qué entiende por Dios, qué entiende por iglesia, qué entiende por pueblo de Dios, qué entiende por el Mesías. Y en el centro está ese Padre misericordioso, ese Padre misericordioso que eh, cuando viene el Hijo pródigo, se lanza a su cuello, no le pide factura de la herencia, no le pregunta dónde estuvo, qué se hizo con la platita, con quién durmió, qué comió, sino que profundamente conmovido, sale a su encuentro, lo abraza y lo cubre de besos. Esta parábola del Hijo pródigo o del Padre misericordioso de Lucas 15 es, como decía, una presentación de cómo Lucas entiende al Dios de Jesús de Nazaret, como un Padre de profunda misericordia. Muy bien, entonces termino como comencé, mostrándoles la imagen de la portada de nuestro folletito de estudio orante del Evangelio de Lucas. Entonces, son las 18:29. Debí terminar hace mucho tiempo. Disculpen si me he pasado del tiempo.
No, Jaimito, tranquilo, que hemos estado fascinados escuchando. Nos ha ayudado muchísimo y esto va a ser una gran apertura para todo el tema que tenemos que trabajar desde la familia y en comunidades, que va a ser el Evangelio de Lucas. Sin duda alguna, es una riqueza bastante buena. Gracias, Jaime, más bien por toda la exposición que nos ha dado y por el tiempo. La gente está ahí todavía conectada y en el Facebook también. Muy bien, y yo en todo caso quiero repetir mi invitación a participar